El versículo que está en, a ver, me voy a poner los lentes, Marcos, Mateo. Bueno, está en Marcos y Mateo también, pero vamos a leer del de Marcos. El capítulo 5, verso 1 al 20. Hay un relato muy interesante acá, que si bien es un poco extenso, son 20 versículos, pero me parece que vale la pena leerlos. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Dice así, Marcos capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal. Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Al hombre que estaba endemoniado. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Wow. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. El demonio le rogaba a Jesús. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Imagínense, 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, verso 14, huyeron y dieron aviso de la ciudad y de los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto y cómo le había acontecido a aquel que había tenido demonios y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Le dijeron, Jesús, andate, porque tuvieron miedo, ¿no?, de lo que había sucedido. ¿Pero qué había sucedido? Bueno, había un hombre que estaba endemoniado y fue liberado de esa atadura. No nos dice acá si era un hombre joven o un hombre mayor. Yo supongo que tiene que haber sido un hombre dentro de todo joven, porque, bueno, dice que rompía las cadenas, los desmenuzaba los grillos. Tenía tanta fuerza, claro, no era la fuerza de él, sino la fuerza de los demonios que él tenía. Y hoy en día también hay personas que son influenciadas o tomadas o atadas, cautivas de los demonios. Eso es algo real, existe eso. Y no es un cuento de hadas, es algo que lo vemos en la vida, cómo los demonios destruyen la vida de las personas, destruyen a las familias, destruyen muchas cosas que Dios ha creado, buenas. Pero Satanás viene para destruir lo que Dios ha creado. Él dice, la Escritura vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia.
Hay demonios de todo tipo. Quizás usted diga, bueno, pero qué malo el mensaje, ¿no? Justo el cierre de la escuela dominical, todos los colores tan lindos. Y mirá el mensaje que se manda el pastor. Bueno, si a usted le molesta, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Así que si usted ha venido a escuchar la palabra del Señor, esta es la palabra del Señor. Pero a veces sucede también que cuando uno está atado por algo, uno le molesta la palabra del Señor, le produce rechazo. No quiere escuchar la palabra del Señor. Hay mucha gente que se enfurece inclusive al escuchar la palabra de Dios porque, claro, el espíritu que está dentro de ellos es contrario al espíritu de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros escuchemos a diario o en cada oportunidad que tengamos la palabra del Señor, porque es vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, es sanidad para nuestros huesos, dice la Escritura, ¿no? Es sanidad para nuestra alma. Sin la palabra de Dios no vamos a ir muy lejos. Vamos a ser presa de todos estos demonios que abundan en este mundo. Hay demonios de todo tipo, y no voy a mencionarlos a todos. Hay demonios que son malos, algunos que son seductores, que parecen ángeles de luz, pero son ángeles caídos. Te seducen, te atraen. Puede ser a un joven o puede ser a una persona adulta. Hay demonios que seductores, que atraen. Hay aquellos que son ángeles caídos. Acá en esta oportunidad estamos viendo un demonio que era, ¿cómo dice acá la Escritura? Marcos, ¿cómo era este demonio? Inmundo. Hay demonios inmundos también. Le gusta la sociedad, le gusta el desorden, le gusta lastimar a la gente, le gusta andar en lugares como los sepulcros. Mire qué feo el lugar, dice que él vivía en los sepulcros y se lastimaba él mismo también, él se dañaba su cuerpo y andaba gritando de día y de noche por los sepulcros. Bueno, ese era un demonio inmundo, dice la Escritura. A veces estos demonios vienen como enfermedades también, físicas, mentales, espirituales. El demonio es algo fuera de lo humano. Es una fuerza sobrehumana que se manifiesta con grande excitación nerviosa. La persona que está endemoniada tiene reacciones violentas y furiosas y puede hacer desastres, ¿no? Este hombre dice que él cuando lo querían sujetar, no lo podían sujetar entre varios hombres, no había nadie que lo podía detener a él, controlarlo. Así que esa es la situación, ese es el cuadro de esta persona. Y cuando ve a Jesús, él reacciona. Es decir, que el demonio reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Eso es importante saberlo. El demonio no niega a Jesús, él lo reconoce como Hijo de Dios Altísimo. Y cuando lo ve a Jesús se produce un colapso en esos demonios, que eran muchos, era una legión, eran muchos demonios en un solo hombre. Así que la venida de Jesús en carne trajo una gran conmoción o excitación en los demonios también, que habitaban en la región. La venida de Jesús produjo una conmoción en el cielo y también en la tierra y en el infierno. Cada vez que Jesús aparece se produce una conmoción, cada vez que Jesús es nombrado las tinieblas tiemblan. Se produce una reacción en los aires. Por eso cuando usted dice Jesús es el Señor, Jesús es Dios, yo alabo y exalto a Jesús, bueno, si hay algún demonio por ahí no le va a gustar. Y si no le gusta se tendrá que ir. O vamos a convivir con eso. No, el demonio se tiene que ir, es decir, no puede habitar la luz con las tinieblas. ¿Sí?
No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, ¿o sí? O usted está con un pie en el mundo y un pie en el Señor. No se puede. O está con el Señor o está con el mundo. Y con los placeres y el pecado y todo lo que es del mundo. Así que Jesús trae una conmoción a la familia, a la vida, a la iglesia. Cuando Jesús está, el demonio se tiene que ir. No puede permanecer. Amén. Ahora, los demonios procuran entrar en cuerpos humanos para dominarlos. Ellos no les gusta vivir así en el aire porque no tienen cuerpo. Entonces buscan una casa, un lugar donde habitar, donde estar, donde se sientan cómodos, donde nunca se ora, donde nunca se lee la palabra, donde uno hace todo lo que uno se le da la gana, los placeres, y se deja llevar por todo lo que el ojo ve o lo que el oído siente o por las apetencias, ¿no? de humanas, carnales. Bueno, ahí le encanta estar a los demonios. Se sienten cómodos ahí. Pero cuando Jesús entra en el corazón de una persona, entonces se produce la revolución. Entonces tienen que empezar a tomar una decisión, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Bueno, si está Jesús en tu corazón, se tienen que ir. Amén. Se tiene que ir el demonio, el Satanás se tiene que ir, no puede habitar junto con Jesús en tu corazón, junto con el Espíritu Santo. Y eso es una decisión nuestra también. Uno tiene que decidir, bueno, ¿qué querés estar? ¿Con los espíritus inmundos como estos, o de seducción, o lo que sea, o querés estar con Jesús? Tenés que decidirte qué vas a hacer. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Así que esta fuerza demoníaca que es perversa, destructora, va a tratar, por supuesto, de ocupar cuerpos, ocupar primero tu mente, tus pensamientos y después, bueno, todo tu ser. Entonces no le des lugar. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que dices o con lo que tocas. Cuidado porque son puertas a veces que uno puede abrir, ¿no? Para que estos espíritus tengan derecho a estar dentro de una persona. El pecado tiene un precio muy elevado, demasiado elevado. ¿Esté perdonado o no? El pecado trae consecuencias. No podemos nosotros pecar y pensar, bueno, no nos va a pasar nada porque total Dios es tan bueno y tan perdonador que yo puedo pecar y no me va a pasar nada. No, el pecado trae consecuencias. Y yo vengo hablando de esto y como batallando también espiritualmente con esto. He hablado del arrepentimiento, he hablado de cosas muy duras a la iglesia. Y creo que cuando uno habla de eso no es porque uno lo hable para alguna persona en especial, sino que es para todos nosotros. Es para mí, es para usted, para todos los que estamos escuchando, aún los que estén escuchando en la televisión, viendo en la televisión, escuchando en la radio. Yo no sé dónde esté usted, no sé cómo es su vida, pero esto es la palabra de Dios y esto es lo que usted va a recibir y lo que la palabra de Dios diga es lo que va a impactar en su vida. Usted lo puede aceptar o lo puede rechazar, pero es lo que es lo que Dios dice. Y no estoy diciéndolo porque a algún hermanito en especial, sino porque todos necesitamos escuchar esto. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos tomar una decisión en nuestra vida, una decisión única, pero también cada día, cada momento de nuestra vida. Así que el pecado tiene un precio muy elevado. No sé si usted sabe cuál es el precio del pecado. La muerte. Y también el sufrimiento. La persona que peca está condenada a sufrir. El Señor fue condenado a sufrir por el pecado. Y el que no se arrepiente también está condenado a la muerte y el sufrimiento. Y aún peor cuando se trata de la muerte eterna o del sufrimiento eterno.
Acá podemos sufrir por quizás un tiempo, una semana, un año o algunos años, pero cuando sea el tiempo del juicio y los que vayan con el Señor irán con el Señor, los que no hayan elegido la salvación irán a perdición. Bueno, entonces no va a haber vuelta atrás y eso va a ser para siempre, va a ser eterno. Un sufrimiento y una muerte eterna. La muerte, ¿no? El sufrimiento del alma. Entonces, qué difícil, ¿no? Predicar de esto. Pero, ¿cómo es que se mueven estos demonios? Bueno, el demonio, ya dije, él reconoce a la persona de Jesús y la misión de Jesús. Podemos ver en el verso 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Esto está en Marcos capítulo 5, verso 6. Corrió y se arrodilló ante él. Este hombre lleno de demonios se arrodilla, corre a Jesús y se arrodilla ante Jesús. Es decir, que lejos de querer hacer lo que él quiere, él no puede hacer lo que él quiere. Él tiene que someterse a Jesús, porque Jesús es la máxima autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No hay otro nombre que tenga más autoridad que Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Es así, así lo dice la palabra del Señor. Él es testigo de la deidad de Cristo, de que Cristo no es solamente un hombre, sino es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Porque dice el verso 7 así, ¿no? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Wow. Reconoce que Jesús es el Señor. Este hombre estaba atado espiritualmente. A él lo querían atar físicamente. Le ponían cadenas, le ponían grillos en los pies. Antes se usaba eso, ¿no? Quizás ahora no vemos tanto, pero bueno, a veces en las películas se ve. Yo no sé si alguna vez usted tuvo una esposa o estuvo esposado con grillos. Debe ser muy vergonzoso por un lado y triste y también desesperante estar atado con grillos. Y las personas pensaban que podían dominar esas legiones con grillos y cadenas y no se puede. Humanamente no se puede dominar al demonio. ¿Por qué? Porque está atado espiritualmente. Hay una atadura, pero siempre que hay una atadura es porque alguien le dio permiso para ser atado. Así que usted no le dé permiso a Satanás para que entre y lo ate. Usted échelo fuera, dígale, fuera de acá. No tenés autoridad, no tenés permiso para estar en mi casa, ni en mi vida, ni en mis pensamientos. Amén. La impureza, lo que ese demonio trae, no se adapta a la persona. Si el demonio entra a tu casa, él no se va a adaptar a tu forma de vida cristiana, no. Él no se adapta. Ni a la sociedad, ni a Dios. No se quiere sujetar a Dios, no se quiere sujetar a la familia, no se quiere sujetar a nada. ¿No? Él quiere destruir, ¿no?, la capacidad. No permite que uno pueda apreciar las cosas. Entonces, eso debemos conocer cómo actúa, ¿no? Estas influencias espirituales que son destructivas. Ahora, si nosotros pecamos, entonces también hay desorden en nuestra vida, hay ataduras que debemos ser liberados. Vemos acá que Satanás, ya dije, reconoce a Jesús, pero vemos particularmente en este versículo que él le pide 3 cosas a Jesús y Jesús se las concede. Miren ustedes el diablo pidiéndole a Jesús y Jesús, bueno, para Jesús era más importante un alma que miles y miles de cerdos.
Para Jesús es importante tu vida. No importa las pérdidas materiales que puedan surgir, Él está dispuesto a pagar cualquier precio por tu vida. Y nosotros también a veces tenemos que estar dispuestos, si tenemos que perder cosas por el Señor, por causa del Señor, tenemos que estar dispuestos. Porque así es el Evangelio. Si usted no está dispuesto a renunciar a cosas por el Señor, entonces no puede decir que el Señor es el Señor de su vida. Usted cree en el Señor, pero el Señor no es el Señor de tu vida, porque el Señor significa el que gobierna tu vida. El amo de tu vida es Jesús. Y si el amo de tu vida es Jesús y Él te dice que hagas esto, tienes que hacerlo. Tienes que obedecer a la palabra, tienes que hacerlo como Él dice, porque Él es el Señor de tu vida. Entonces el demonio le dice, una de las cosas que le pide, la primera es, dice, no me atormentes. Él pide que no lo atormente antes de tiempo. En el verso 7, clamando a gran voz, dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él sabe que lo que le espera, el lago de fuego, ¿no? El infierno le espera, pero Él dice, te pido por favor que no me atormentes antes de tiempo. Él sabe que eso va a pasar al final, pero que no lo haga antes de tiempo. ¿No? Eso dice en Mateo 8:29, no lo dice en Marcos, pero dice, y clamando a gran voz, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le pregunta. Es decir que la primera petición es esa. La segunda petición dice que no lo envíe fuera de aquella región. Que si él se tenían que ir esas legiones, no lo envíe lejos de esa región. Y en tercer lugar, que lo envíe a los cerdos. Él sabía que se tenía que ir de ahí. Nadie lo podía liberar a ese hombre, solo Jesús. Al igual que nadie te puede liberar a ti de cualquier legión o espíritu maligno o inmundo, solo Jesús. Solo Jesús, porque Él tiene el poder para hacerlo. El nombre de Jesús tiene el poder para liberarte de toda maldición, de toda atadura. Amén. Y entonces dice, por favor, aunque sea envíanos a los cerdos. Y los cerdos casualmente son animales inmundos también. Así que el diablo elige irse con los cerdos que también son inmundos como él. Bueno, son animales, ¿no? Pobres animales. ¿Qué hicieron? Se dice que le agarró un ataque a los cerdos, se corrieron y se precipitaron en el mar, en un despeñadero, y se murieron los 2000. Imagínense 2000 cerdos. Una cantidad impresionante, muertos ahí en el mar. No era para menos el alboroto de la gente. Y cuando Jesús le pregunta a este hombre, pobre hombre que estaba atado por esos demonios, en realidad le preguntó a los demonios, ¿no? Pero le pregunta al hombre porque era el cuerpo donde estaban estos demonios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque los demonios tienen sus nombres también. Y entonces, ¿qué le responden los demonios? Dice, Legión, porque somos muchos. Y ya no le iban a dar toda la lista de nombres, todos los demonios que estaban ahí, eran un montón. Entonces ese hombre y los demonios que estaban en ese hombre, bueno, el demonio le cambió el nombre a ese pobre desdichado, ¿no? Y dice, somos Legión. Pero Dios tiene otro nombre para darnos a nosotros. Dios nos llama de otra manera. Y habla un poquito de eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice el capítulo 3, verso 1 de Apocalipsis, mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir o para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no, escuche bien lo que dice acá, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos da a entender que cada uno de nosotros tiene un nombre que Dios nos puso, nos pone o nos puso cuando nosotros lo aceptamos a Él y somos hijos de Él. No somos hijos de Él sin nombre. Y no solamente es nuestro nombre de aquí, de la tierra, como usted se llame, Juan, Pablo, Silvia, Guillermo, sino que Dios te pone un nombre nuevo. Dios tiene un nombre que quizás tú no lo conozcas todavía, pero te vas a enterar de eso y lo vas a conocer cuando estés con el Señor. Él te puso un nombre que nadie sabe, y ese nombre no será borrado si eres fiel. Lo que implica que si no somos fieles, también el Señor puede borrar ese nombre del libro de la vida. Y no es así que una vez que uno es salvo, ya es salvo para siempre, no importa lo que hagas. No, uno puede perder la salvación si uno no cuida esa salvación. Puede ser borrado tu nombre. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestra herencia o nuestra generación. Así que, y dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si tú le confiesas al Señor aquí en la tierra, Él también te confesará ante su Padre y ante los ángeles cuando estés frente a Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Qué es lo que hace Jesús con las personas? Bueno, produjo una revolución. Jesús siempre produce una revolución, pero una buena revolución, algo bueno para bien, para salvarnos. Pero algunos no lo ven así. Algunos se vieron perjudicados por lo que Jesús hizo. Les importaba más los cerdos que ese pobre hombre. Así que cuando vinieron, se dieron con que todos los cerdos estaban flotando en la orilla, me imagino, debe haber sido algo tremendo eso, en el mar. Y claro, muchos creyeron en Él a causa de eso, pero otros creyeron y tuvieron miedo porque, bueno, se vieron afectados económicamente por esta situación. Y hay gente así que creen en el Señor mientras que eso no le afecte su economía. Ah, no, si afecta mi trabajo, mis relaciones, mi economía, entonces ya no quiero seguir a Jesús. Pero Jesús que dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un precio que pagar para seguir a Jesús. El que no es capaz de dejar a padre, hermanos, por mí, dice, no es digno de mí. Qué cosa más difícil, ¿no? Bueno, viene la gente y lo encuentra, lejos de estar ese hombre desnudo, porque andaba desnudo, gritando, dañándose, lastimándose él mismo. Debe haber sido muy triste ver a ese hombre así. Bueno, lo encuentran sentado, calmado. Eso indica que él fue liberado, tuvo una victoria personal sobre su cuerpo, sobre su carne. Dice que lo encuentran vestido. Eso indica también que tiene una calma colectiva
victoria en la sociedad y en el mundo. Imagínense si alguno de nosotros andaría desnudo por la calle, qué espectáculo, ¿no? Y este hombre andaba así. Hay gente que a veces uno los ve que están en situación de calle, que andan con harapos y a veces están desnudos también. Bueno, así anda vestido, pero peor todavía. Y entonces lo encuentra la gente vestido, lo encuentra en su sano juicio, con calma espiritual, victoria sobre el diablo, y él volvió en sí, volvió a ser lo que él era antes. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso voy a finalizar. Hay 4 cosas que Dios hace con nosotros cuando Él entra en nuestra vida. Y yo quiero eso para mí y para mi familia. Y yo espero que usted lo quiera también. Tengo fe que usted también lo va a querer. 4 cosas. Una es la salud. Salud física y espiritual. En segundo lugar, la justicia. Dios nos hace justicia y hace que nosotros también hagamos justicia. Él nos hace justicia a nosotros y que nosotros a su vez seamos justos con otros. Y justicia a veces cuesta también hacerlo. Nos cuesta algo tenemos que renunciar para poder ser justos. En tercer lugar, Él produce en nosotros gozo a pesar del sufrimiento. Porque cuando uno renuncia a cosas por el Señor, viene un gozo, una paz en el corazón que no lo puede dar ninguna otra cosa. Y también produce riqueza. Dios no está en contra de la riqueza, Dios no quiere que seas pobre, pero tampoco quiere que ames más a las riquezas que a Él. El que ama a las riquezas más que al Señor tampoco es digno de Él, así como ese joven que dijo: Señor, ¿qué tengo para ser salvo? He cumplido todos los mandamientos, ¿no? Bueno, entonces ve y vende todo lo que tiene. ¿Por qué le pide el Señor que venda? ¿Acaso Jesús necesitaba ese dinero? No, era porque ese muchacho amaba más las riquezas que al Señor mismo. Él no estaba dispuesto a renunciar a cosas por el Señor. Y así hay mucha gente que cree en el Señor, pero no está dispuesto a renunciar a cosas que para ellos son valiosas. Entonces, Dios te bendice, Dios te puede bendecir y te puede hacer el hombre más rico del mundo si Él quiere. Pero si Él sabe que eso te va a hacer de perdición, por supuesto no lo va a hacer. Porque mucha gente cuando es bendecida, cuando tiene ya su trabajo, cuando tiene toda su familia bien, se olvida de Dios. Es así, nos va bien y nos olvidamos, pensamos que bueno, la vida puede ser vivir tranquilamente sin Dios. Y después nos damos cuenta que no. Y entonces, Isaías capítulo 61, verso 10 afirma esto. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, hablando del gozo. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Está hablando de las 4 cosas, usted identifique ahí esas 4 cosas que he mencionado. Salud, justicia, gozo, riquezas. Pero más que todo eso, nosotros no debemos seguir al Señor porque queremos eso. No debemos ser cristianos interesados nomás en la bendición. Debemos seguir al Señor porque le amamos, porque le conocimos y porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Qué mal nos hizo el Señor a nosotros? Ninguno. Al contrario, como dijo Pilato, no hallo ningún mal en este hombre como para condenarlo. ¿Qué mal nos hizo Dios o Jesús a nosotros? Al contrario, Él nos dio todo, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nuestra devoción, nuestra decisión de seguir no debe ser por interés, sino por amor, porque entendemos el amor de Él y también porque al amarlo al Señor nos damos cuenta que todo cambia en nuestra vida. Las cosas que antes parecían importantes ya no son tan importantes. Hay otras cosas que son más importantes. Y cuando amamos al Señor, cuando buscamos al Señor, cuando lo ponemos en primer lugar, al reino de Dios y su justicia, bueno, todo lo demás viene solo, si es la voluntad del Señor.
Y si es la voluntad del Señor que pasemos por un valle de sombra, de tribulación, sombra de valle de muerte, como nos toca a veces, bueno, sabemos que Él está con nosotros. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos hace bien tu palabra. No importa lo dura que sea, nos hace bien. Es como esa espada que dice, ¿no?, que traspasa hasta lo más profundo. Traspasa hasta las coyunturas. Normalmente una espada se frena cuando encuentra un hueso, pero esta espada traspasa aún hasta los huesos, las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del ser. Y te reconocemos como Señor de nuestra vida. ¿Usted lo reconoce como Señor de su vida? Dígale al Señor: Señor, yo te reconozco como Señor de mi vida. Renueve su pacto con su Señor, el Señor de su vida. Y dígale usted al Señor: Señor, yo te reconozco como Señor de mi vida. Y quiero seguirte por amor. No importa lo que me cueste. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? Dígaselo al Señor: no importa lo que me cueste. Sé que al final tendré todas las cosas y más que todo lo que mi alma anhela, porque tú no eres deudor de nadie. Quizá ahora parece imposible, pero sé que tú has sido fiel y serás fiel siempre. Las personas vienen, se van, algunas son buenas, otras no, algunas te fallan, otras no, pero tú eres siempre fiel. Y te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel también. Ayúdame, guíame por senda de justicia. Guíame, Señor, porque a veces el camino es duro, es difícil. Dígale al Señor: pero yo me entrego a ti. Entregarse al Señor es como dejarse caer en los brazos del Señor. Y a veces parece que como que no hay nada, ves un abismo solamente, pero si te dejas caer en los brazos del Señor, se va a cumplir lo que dice, ¿no?, en el Salmo, que aunque tu pie tropiece en piedra, porque nos podemos caer a veces, nos podemos tropezar a veces en la vida, pero a sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará para que no te caigas, ¿no?, para que no te destruyas. Así que hoy le decimos al Señor: Señor, manda a tus ángeles. A tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Amén, amén. Que así sea. Los bendigo en el nombre del Señor, los amo y oro por ustedes. Y también ustedes oren por nosotros. Amén.